Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches y bienvenido a este su programa Educación al Día. Adelante con su informe. Muy buenas noches, Karina Andrea Arango Carbonó. Saludo cordial a usted y a todos los oyentes de Educación al Día, programa que se emite por la emisora virtual educacionaldia.com.co todos los lunes y los miércoles 7:30 de la noche y que usted muy profesionalmente dirige. De manera especial queremos dar un abrazo de felicitaciones a los educadores que participaron y han venido participando del paro y las movilizaciones en el marco de esta gran jornada nacional de protesta iniciada el día 28 de abril. Queremos darle parte de tranquilidad a los educadores, en parte porque se han obtenido algunos logros, el paro se interrumpe pero no termina allí la movilización, tendremos que seguir movilizándonos porque ante este gobierno, tal como lo han dicho algunas organizaciones que integran el Comité Nacional Unitario, Comando Nacional Unitario, que estaban dentro o están dentro del Comité Nacional de Paro, este gobierno ha desconocido los preacuerdos sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica que se habían determinado ya el 24 de mayo. Y antes, por el contrario, lo que hace es expedir normas que van en contra de los intereses del pueblo colombiano. El decreto 575 de asistencia militar para el manejo de la protesta social no puede ser aceptado. El gobierno no atiende las solicitudes hechas en el marco del pliego de emergencia que se había presentado desde junio del año pasado y en una actitud dictatorial imponente. Lo que hace es apoyar el uso desmedido de la fuerza pública. No hay diálogo, no hay acercamiento con quienes protestan, atropellan a las personas, violentan los procedimientos, hace uso de manera directa o a través de civiles armados, hace uso de la fuerza para llegar hoy a 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 304 desaparecidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual, 74 hechos de amputación de ojos de los jóvenes y muchos heridos también. Hay que decir que hay heridos de la fuerza pública, claro está. Ha dicho el Comité Nacional Unitario, Comando Nacional Unitario, que esta es una protesta pacífica, pero el gobierno la ha tratado como una confrontación de guerra. Y a pesar de la enérgica condena que ha hecho la opinión pública nacional, que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad internacional, aún siguen atacando a los manifestantes. Por todo esto, entonces, y teniendo en cuenta que el Comité Nacional de Paro había convocado para el 28 de abril un paro nacional, el paro comienza a andar, se da una propia agenda, pero en el marco del mismo ya las centrales obreras y gran parte de las organizaciones integrantes del Comité Nacional de Paro deciden interrumpir temporalmente las acciones periódicas y acordar un plan de acción que desde FECODE estamos apoyando con gran fuerza por inmensa mayoría. Hay que hablar con los diferentes sectores de la sociedad, con los académicos, los empresarios, los alcaldes, los gobernadores, con todos los colombianos en asambleas, encuentros, foros, conversatorios, actividades pedagógicas, actividades lúdicas, culturales, para poder socializar el pliego de emergencia que contiene
algunos aspectos importantes que favorecen a todo el pueblo colombiano y no solamente a un sector. Es mentira lo que se dice de que esta lucha que se adelanta es solamente para beneficiar a los dirigentes sindicales. Se van a convocar entonces amplios foros, encuentros, conversatorios, velatones. Es la orientación para las centrales obreras, para las filiales, para FECODE, velatones, actividades culturales, artísticas, y en la mayor cantidad de municipios el día 20 de junio. El día 20 de junio hay una gran movilización artística y cultural. Esta es convocada por el Comando Nacional Unitario, tal como lo han orientado las centrales obreras, particularmente las nuestras, que son la CUT y nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. El 20 de junio, recordemos, se cumple un año de presentación del Pliego Nacional de Emergencia. Nosotros ya estaremos dando orientaciones desde FECODE en nuestra propia dinámica. El Comité Ejecutivo de FECODE estará dando las orientaciones correspondientes, porque recordemos que hemos iniciado unas negociaciones desde FECODE el día 15 de junio, muy difíciles las negociaciones. El 15 de junio instalamos la mesa con la señora viceministra y su equipo de trabajo, con la presencia del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública. El día 16 nos volvimos a encontrar, iniciamos las negociaciones, pasamos todo el día hablando de los actos administrativos que debió expedir desde el año 2019 o 2020, a principios de 2020, el Gobierno Nacional, y ahora no encuentran los textos definitivos, corregidos, modificados, y los van a iniciar su trámite, dice la señora viceministra, y que tienen que pasar por el Departamento Administrativo de la Función Pública nuevamente, por el Ministerio de Hacienda, y luego para la firma de presidencia, y luego para la publicación, y eso da aproximadamente 60 días, 2 meses, y nosotros hemos dicho que ya no se necesita hacer ese recorrido, por cuanto esos actos administrativos, sobre todo el que tiene que ver con la convocatoria al curso de los 8.000 educadores de la tercera cohorte para la evaluación de carácter diagnóstico formativa, la convocatoria a la cuarta cohorte para ascenso en el escalafón, el decreto de la proporcionalidad de la prima establecida, de la prima de vacaciones o prima de Samper establecida en el decreto 1381 de 1997, que hoy no la pagan sino a los educadores que hayan trabajado totalmente los 10 meses en el año 300 días. Nosotros estamos diciendo que esa prima debe pagarse proporcionalmente y de acuerdo al tiempo laborado. La modificación del decreto 1381 que hace referencia a la prima de vacaciones o prima de Samper, y que consiste en el pago del 19% del salario. Lo han pagado con el 15% y debe ser el 19% para este año 2021 y años siguientes. A esos actos administrativos tiene que entregarlos el Gobierno Nacional antes de iniciar en firme las negociaciones del pliego de peticiones radicado el 26 de febrero. Están muy difíciles las negociaciones con el Gobierno Nacional por cuanto insisten en decir que hay crisis, que hay pobreza en el país y que no tienen plata. Pero nosotros sí observamos que niegan la matrícula cero, pero por otro lado aprueban una modificación, una reforma a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, ampliando la planta de personal, nombramientos en la Defensoría del Pueblo de 1.000 nuevos cargos, en la Procuraduría de 500 nuevos cargos. Y eso sí es burocracia, es mermelada, y para eso sí hay plata, pero no hay plata para lo social. Entonces todo esto nos obliga a mantenernos firmes para la movilización. Y hay que apoyar las orientaciones del Comando Nacional Unitario, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, y por qué no también del Comité Nacional de Paro, si se unifican en torno a las tareas y acciones que están programando las centrales obreras. Hay que felicitar a los jóvenes que tienen ese ímpetu, esa fuerza para seguir movilizándose, pero que lo hagan en el marco de las convocatorias que estamos haciendo nosotros, si se quiere. Hay que apoyar la elaboración de proyectos de ley que van a recoger el pliego de emergencia y que se van a entregar el próximo 20 de julio al Congreso de la República, porque esto es en consecuencia, en coherencia con la movilización, la lucha emprendida desde octubre del año 2019. Se van a presentar entonces iniciativas al Congreso de la República con base en el preacuerdo de garantías a la protesta, porque el gobierno no ha querido firmar el preacuerdo que contiene algunas garantías importantes y que fueron entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno no quiere firmar ese preacuerdo porque precisamente está empeñado en la guerra y no en la paz. Seguiremos exigiendo entonces con la movilización, compañeros, la derogatoria del decreto 575 y el decreto 1174. La respuesta, vamos a pedir la respuesta sobre los desaparecidos, la libertad de los detenidos y que haya una ruta de protección primaria y urgente a la vida. Hay que realizar una gran movilización el 20 de julio, reiterando la consigna por vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. Respaldaremos la iniciativa de un encuentro internacional en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos y de las garantías para el ejercicio de la protesta social. Queremos, eso sí, unirnos a la declaratoria, tal como lo ha hecho FECODE por gran mayoría, a indicarle a la opinión pública que este movimiento es un movimiento social que se viene dando desde el pasado 4 de octubre, desde el 4 de octubre del año 2019, cuando muchas organizaciones sociales, organizaciones sindicales se reunieron en un gran encuentro de emergencia para elaborar un pliego de peticiones frente a una serie de reformas anunciadas por el presidente Duque para cumplir con los compromisos adquiridos con la OCDE y el Banco Mundial que empeoraban las condiciones laborales, desmejoran las pensiones, empobrecen a la población con una nueva reforma tributaria. Ya el gobierno tuvo que retirar la primera reforma tributaria, pero el señor Álvaro Uribe y su Centro Democrático, y ya con el apoyo de muchos congresistas, ha radicado una nueva reforma tributaria que tal vez es más lesiva o igual que la que tuvieron que retirar del Congreso de la República. Entonces este pliego de emergencia que ha presentado el Comité Nacional de Paro no ha tenido respuesta del gobierno. Los colombianos se han expresado con protestas en las calles, con movilizaciones, tal vez una de las grandes protestas sociales, de las mayores protestas sociales que se han dado en la historia del país. Por eso entonces estaremos exigiendo al gobierno un gran diálogo, una gran negociación del pliego de peticiones presentado por el Comité Nacional de Paro. A esto se le agrega el mal manejo de la pandemia de la COVID-19 que ha profundizado la recesión económica. Es el gobierno el culpable. Eso ha llevado a la quiebra, al cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, negocios. Ha llevado a la parálisis del transporte, el parálisis de la construcción y otras actividades como las mineras, por ejemplo, y agropecuarias. Significa esto una gran pérdida de ingresos destinados a cubrir las necesidades básicas de millones de colombianos que soportan hambre y miseria, así como el aumento del desempleo. También se ha afectado a los jóvenes, a las mujeres, a los diversos sexuales. Por eso entonces seguiremos exigiendo, la lucha no para, la movilización no para. Hemos interrumpido, tal como se hizo en el año 2019, se interrumpen las movilizaciones, pero seguiremos exigiendo la negociación de este pliego nacional de emergencia. El señor Archila, que es uno de los delegados por el gobierno, ha dicho que no quiere dialogar con el Comité Nacional de Paro. Recordemos que el pliego contempla la intervención del Estado del sistema de salud para que así se garantice la atención efectiva a la pandemia, no como lo quiere hacer el presidente Duque, con medidas de bioseguridad para el personal de la salud, la formalización laboral para los trabajadores de la salud, que sea una vacunación masiva, democrática, oportuna, que se cree la renta básica mensual de un salario mínimo durante un año para darle ingreso mínimo a 7 millones de familias, que se defina una política en defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal, campesina, de la economía solidaria para que se generen fuentes de empleo y se origine riqueza, fortalecer la seguridad, la soberanía alimentaria, que se solucione el serio problema de las deudas de los productores del agro, que hoy están en crisis, afectados por la pandemia, que se entreguen subsidios para atender la nómina de las MIPYMES, al igual que se cuiden los ingresos de los trabajadores, los ingresos de los pensionados, que no se vayan a agravar con la segunda reforma tributaria que va a radicar o que radicó el expresidente Uribe. Allí en ese pliego de emergencia se habla de que el gobierno tiene que apoyar el sistema educativo público con recursos para el retorno gradual a la presencialidad, no como lo quieren hacer ahora, que nos quieren obligar a la presencialidad sin tener todas las medidas de bioseguridad, sin haber toda la vacunación para los educadores,
para los trabajadores, pero también para los estudiantes. Nada hacemos con que se vacunen a los educadores, pero a los estudiantes, a la comunidad educativa no. El gobierno tiene que garantizar la vacuna para los estudiantes, porque los estudiantes también son vulnerables. Se tiene que garantizar la matrícula cero, no como lo ha querido hacer, que negaron la aprobación de esa ley y ahora demagógicamente la señora ministra dice que la matrícula cero ya está en funcionamiento. No, los jóvenes, los estudiantes no lo quieren así y tienen toda la razón. La matrícula cero debe ser para todos los estudiantes sin excepción y que se garanticen otros auxilios más, porque nada hacemos con que se matriculen, pero luego no tienen con qué sostenerse en las universidades. Es decir, esa matrícula cero debe ser de carácter universal en la universidad pública, que haya subsidios en la universidad privada y un verdadero plan de alivio para las personas endeudadas con el ICETEX, que es otro problema que tienen los jóvenes. Garantizar políticas diferenciadas y específicas que nos ayuden a proteger a las mujeres, a los diversos sexuales, como ya lo dije. Lo mismo que se derogue el decreto de emergencia expedido en esta época de emergencia, el decreto 1174, porque mejoró las condiciones de vida y trabajo de muchos colombianos, en especial de los jóvenes, que así como la exigencia de no más privatización. Y ahora le agregamos la revisión de las normas, de las leyes que se están aprobando. Hay que debatir, hacer el debate sobre la rebaja de la jornada laboral, porque con seguridad que rebajar el número de horas de trabajo también va a traer consigo la rebaja en las posibilidades de empleo, pero también de salario para los colombianos. Reiteramos entonces, nosotros desde FECODE y el Comité Nacional Unitario, Comando Nacional Unitario, que este gobierno tiene que garantizar las condiciones necesarias para la sobrevivencia de la vida, el trabajo de los artistas y la creación y aporte a la cultura, pero también la solución de los grandes problemas que hoy tiene el pueblo colombiano. Este gobierno de Iván Duque no escucha, no responde, no dialoga. Mientras tanto es cada vez más frecuente el tratamiento militar a la protesta social. No quiere permitir el derecho constitucional a la protesta social y por eso nos mantendremos en pie de lucha. Muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonell. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y anoche la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, que propone reducir la jornada laboral. Según el exsenador, el objetivo de este proyecto es mejorar el ambiente y calidad de vida del trabajador, pues esta reducción de la jornada laboral no significa una reducción en el salario. El cambio en todo caso será gradual. En 2023 se reducirá 1 hora de trabajo, en 2024 otra hora y en 2025 y 2026 2 horas. Esto para lograr la reducción de las 6 horas que ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe. Para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, esta es una medida que podría afectar las empresas y llevar a perder puestos de trabajo. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación a Jorge Gómez Gallego, representante de la Cámara, quien asegura que en medio de esta pandemia la reducción de jornada laboral no impacta en igual medida a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, deben tener la oportunidad de aplicar de manera opcional esta propuesta que avanza en el sentido de buscar mayores garantías laborales en el país. Escuchemos. Bueno, lo primero que debo decir es una cosa que la debí decir ayer, pero hoy también es válida. Yo celebro que quienes en el pasado solo pensaban en trabajar, trabajar y trabajar, hoy estén pensando en trabajar, trabajar y descansar. Y ojalá algún día empiecen a pensar también en trabajar, descansar en familia y estudiar, que eso sería también lo ideal. Y que celebro que se esté pensando en que la menor jornada laboral es una decisión que afecta positivamente la productividad. Sobre eso no cabe menor duda, sobre eso hay estudios suficientes
y eso está claramente establecido. Pero yo me permití presentar esta proposición y la dejé como constancia en la sesión de Comisión Séptima, precisamente para defenderla en plenaria, porque en Comisión Séptima no había ambiente, pues no hubo mayorías para defenderla, y vengo a sustentar una tesis que yo espero que los ponentes, los autores y las personas que están en la plenaria, todos mis compañeros, le pongan un poquito de cuidado, porque no es una discusión ideológica, no es una discusión teórica, es una discusión técnica. La composición orgánica del capital, eso lo saben los economistas, en Economía 1 lo estudian, está repartida entre capital variable y capital constante. El capital constante es lo que corresponde, dijéramos, a maquinaria, tecnología, materias primas, y el capital variable es la mano de obra, para decirlo en lenguaje no académico. Y la relación entre capital constante y capital variable es distinta en las micro, pequeñas y medianas empresas que en la gran empresa. En la gran empresa prevalece el capital constante porque el capital variable, la mano de obra, representa porcentajes más pequeños del costo global de producción. Mientras que en la pequeña y mediana empresa, la mano de obra representa costos mucho más altos en la composición orgánica de capital. Eso pues hay estudios, miles, aquí no hay tiempo pues de mostrarlos. Nosotros sobre ese fundamento es que presentamos la proposición, sobre esos estudios y sobre esos datos que son ciertos datos económicos. Entonces creemos que si hay diferencias en la mano de obra, en el costo global de producción entre pequeñas y medianas y microempresas y gran empresa, no se le puede dar el mismo tratamiento a la jornada de trabajo en unas y otras, porque no son iguales. Uno no le puede dar tratamiento igual a desiguales. Eso es, pues en el mundo está requete comprobado. El doctor Lorduy, que es de la costa, sabe que allá en boxeo no ponen a pelear uno de peso pluma con uno de peso pesado, porque son distintos. Entonces, yo creo que esta es una buena medida que inicialmente no cierra la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas consideren esa posibilidad, porque es evidente que donde hay una participación de la mano de obra menor, esto puede ser un factor importantísimo de productividad, de mejora en la productividad. Y creo que es una especie de trato diferencial también en la crisis de la pandemia. Y que este proyecto de ley puede ser mejorado en el futuro con modificaciones que, cuando mejoren las condiciones y la pequeña y mediana empresa se encauce por una senda positiva, cuando le quiten la competencia de las importaciones subsidiadas, cuando le pongan aranceles a las importaciones de los países orientales con las que no tenemos ni siquiera tratados de libre comercio, y que el que hoy es ministro de Hacienda y era ministro de Comercio Exterior se negó a poner los aranceles autorizados por la Organización Mundial de Comercio, que ni siquiera lo aceptó, que fue promesa del doctor Duque para engañar a los confeccionistas y para quitarles el voto, y les incumplió la promesa. Cuando esas pequeñas y medianas empresas tengan un costo país aceptable y tengan unas condiciones de protección, pensemos así en que ellas también sean obligadas a reducir la jornada laboral. Por ahora considero que es importante que demos un trato diferencial a unas y otras. Y está establecido claramente cuáles son pequeñas, medianas, micro y cuáles son grandes. Eso ya hay unas normas que definen la categoría de cada una. La objeción que me hacía el doctor Eduardo Rodríguez, que me llamó a hablar del tema, era que hay el riesgo de que las grandes empresas se dividan en varias empresas para simular ser medianas, pequeñas o micro. Y yo lo que le contesté al doctor Rodríguez, él sabe, es que ese riesgo está en todo en Colombia. La trampa en Colombia es un riesgo permanente. Es un riesgo para todo lo que usted quiera. Ahí sí hay responsabilidad entonces del Estado de evitar que un tramposo monte en una misma planta 5 empresas, para decir que no es una empresa grande, sino 5 medianas o 5 pequeñas o 5 micros. Eso sí, la trampa hay que perseguirla, porque la trampa es delito y la trampa es violación de la ley. A mí me da pena, pero no puede alegarse que porque hay un riesgo de que hagan trampa, hay que evitar, hay que resolver un problema de inequidad. No puede darse el mismo tratamiento a la pequeña, micro y mediana empresa que a la gran empresa. Eso es una cosa que no podemos, dijéramos, tapar con el mismo rasero.
es decir, como decimos en Antioquia, ochi con todos los marranos. Aquí cada marrano es distinto y a cada marrano hay que darle un tratamiento distinto. Y en el empresariado también es claro que todas las empresas no son iguales y que respecto a la jornada laboral deben tener un trato distinto. Y ahora hablamos entonces del tema del artículo 6, que yo tengo también una proposición para el artículo 6, que a mi juicio es un retroceso en unos derechos que el artículo primero dice que no se retrocederá en ninguno de los derechos de los trabajadores. Y ya lo ha dicho el doctor Lorduy, pues ahí se está retrocediendo, se le están quitando unas conquistas a los trabajadores. Yo lo que estoy proponiendo es que eso no se haga de esa forma, porque es quitarle derechos a los trabajadores, sino que se adecúe a las nuevas jornadas. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia. El paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y a continuación vamos a escuchar un informe del presidente de FECODE, William Velandia, quien da algunas indicaciones sobre la más reciente circular emitida que habla sobre el regreso o la invitación a que los maestros regresen y retomen las clases tal y como se venía realizando. Escuchemos. Sí, efectivamente la circular 28 retoma, sin descartarnos, sin salirnos de la protesta pacífica civilista del pueblo colombiano, la invitación al magisterio para volver a las actividades como las veníamos desarrollando. Hay que dejar claro que nosotros en ningún momento hemos definido todavía el tema de la presencialidad, porque nosotros desde la federación seguimos defendiendo el tema de la vida. Por eso en la circular 28, revisando la táctica, revisando lo que está pasando con este gobierno que se niega a hablar con los sectores sociales, que no quiere aceptar nada, que no quieren ni siquiera dar las garantías, que era el primer punto que se le pedía desde el Comité Nacional de Paro para entablar las mesas de negociación y empezar el proceso a través del Comité Nacional de Paro y de los demás sectores. Pues eso obliga a una revisión de los procesos. Lo hicimos de manera muy responsable y atendiendo a las facultades que otorga nuestra Junta Nacional para que pues los maestros volvamos a las actividades escolares como las veníamos desarrollando, o sea, de manera no presencial, ¿sí? En la exigencia que sigue haciendo el magisterio colombiano, y por eso dentro del pliego de negociación está el tema de la escuela de la presencialidad y la exigencia que a través de sendos documentos se le ha planteado de manera muy formal, con un fundamento pedagógico y científico al gobierno, en que si hay algo claro que tiene el magisterio colombiano es volver a la escuela de la presencialidad, pero que hoy la escuela de la presencialidad pasa por unas condiciones específicas, y yo lo puedo decir con toda propiedad porque ya la experiencia le enseña a uno, tiene que haber unas condiciones claras, y por eso rechazamos esa directriz en la 777 que minimiza. No se puede minimizar las condiciones de bioseguridad que demandan los espacios, y particularmente la escuela donde vamos a tener niños, niñas que pues van a ser agentes transmisores particularmente asintomáticos y donde se afecta a la comunidad educativa. Por eso nosotros hablamos de la escuela de la presencialidad previa unas condiciones verificables, certificadas, y en eso tenemos que hacer el ejercicio con los maestros y maestras para volver a ese nicho particular que es nuestra aula, que es nuestro espacio, que es nuestra interacción con la niñez, con la juventud, en esa forma responsable que nosotros hemos manejado, teniendo en cuenta el tema de la aseo permanente, del agua potable, del jabón, en el tema de la ventilación cruzada, en el tema del distanciamiento físico, es clave el distanciamiento físico, en el tema de todos los elementos de bioseguridad que demanda esta escuela, y pues lógico, aunado con el ejercicio de la vacunación, porque es que la vacunación potencia a los organismos a desarrollar mecanismos de defensa fuertes, pero igual eso no exime que haya posibilidades de que el virus se siga propagando. Entonces, articulado con el proceso de vacunación, que nosotros le hemos insistido, el gobierno tiene que ser una vacuna completa, no solo para el sector del magisterio, sino para el sector de los administrativos, del personal de apoyo, de todos quienes concurren, y seguimos en la exigencia para que la vacuna sea masiva, en ese entendido de que tiene que por lo menos haber un 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño. Hoy está demostrado científicamente que incluso procesos donde ha habido vacunación,
la gente se ha contagiado, ha tenido incluso consecuencias nefastas. Luego es el tema de saber combinar los elementos, tanto de la vacunación como de las posibilidades de tener todos los elementos de bioseguridad. Entonces, son dos momentos. Hoy le estamos diciendo al magisterio en un replanteamiento, porque no nos vamos a alejar, ni vamos a dejar a nuestra juventud y a los sectores sociales que hoy están en esa gran protesta pacífica y que seguimos de la mano de las directrices del Comité Nacional de Paro para materializar lo que hoy se visibiliza no solo desde el 28 de abril, sino desde el año 2019, pero que en el replanteamiento de las acciones le decimos al magisterio, vamos a retomar sin desmovilizar, pues, y en el estado de alerta que debe caracterizar al magisterio. Entonces, volvemos a las actividades como las veníamos desarrollando, o sea, de manera no presencial, de manera virtual, como lo hemos hecho de manera bien responsable, porque si algo ha caracterizado en el mundo el desarrollo de la prestación de servicio educativo es la responsabilidad con que el magisterio colombiano asumió la tarea, que de sus propios bolsillos se metió la mano para el tema del internet, para el tema de los elementos, para el tema de incluso llegarle a las mismas familias con procesos que permitieran. Y no como nos han dicho muchos que nos echamos a la locha y esa estigmatización y ese afán de dañar un gremio que le ha entregado su vida a este país. Entonces, es de tomar en la directriz que de manera muy sabia la federación asume de manera consensuada en el Ejecutivo para que hagamos un replanteamiento estratégico en la movilización y en la lucha que hoy adelanta el pueblo colombiano. Retomamos las actividades, pero seguimos en estado de alerta, vuelvo a insistir, hoy de manera no presencial, mientras se garantizan los elementos y las condiciones de bioseguridad para la escuela de la presencialidad, que sigue siendo el otro momento que destaca FECODE y que pues ya, como le hemos dicho, de la mano de la vacunación, pues va a afianzar un poco más la seguridad en esos espacios que nosotros hemos defendido siempre, la garantía plena del derecho a la vida, la garantía plena del derecho a la salud y, por supuesto, la materialización del derecho a la educación de nuestra niñez y juventud con la ética, el profesionalismo, la responsabilidad, esa capacidad y ese amor y entrega del magisterio colombiano por nuestra niñez y juventud, salvaguardando y que creo que es lo más prudente que puede hacerse en una sociedad de cara a salvaguardar la vida de todos los ciudadanos colombianos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.